Tema 8. Revolución Francesa. Aprendizajes esperados. Identifica el modelo de la Revolución Francesa. Recuerda que las clases sociales o estamentos estaban divididos. En el primer estamento encontramos al rey, después a la nobleza, posteriormente al clero y al final, el tercer estado eran los llamados campesinos y estaban en miseria. También eran los burgueses, sin embargo no tenían ningún privilegio político. Tercer estado, campesinos y burguesía. La situación de Francia en el siglo XVIII antes de la Revolución. Primero, malas finanzas debido a que el rey no administraba, tenía demasiados gastos, demasiadas fiestas lujosas y entonces el rey Luis XVI pide impuestos al clero y a los nobles, pero estos se negaron porque no estaban dispuestos a seguir manteniendo al rey. Hubo descontento del tercer estado y los estamentos privilegiados. Por lo tanto, en contra del rey estaba el tercer estado y los privilegiados. 14 de julio de 1789. El tercer estado toma la prisión de la Bastilla y libera a los presos. Con este evento inicia la revolución. Creación de una asamblea. El tercer estado, integrado por burgueses, campesinos y artesanos, se reunieron y formaron una asamblea para gobernar, teniendo como función crear una constitución y, por supuesto, acabar con el antiguo régimen. ¿Quiénes eran la asamblea? El tercer estado. ¿Para qué se crearon? Para crear una constitución y acabar con el antiguo régimen. Una de las cosas que también publicó la Asamblea fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. En esta declaración mencionaban la igualdad ante la ley, la libertad, la soberanía y garantías individuales. Esta declaración destruye la base del antiguo régimen y por lo tanto ha sido utilizada como modelo para otras naciones como la nuestra, que dentro de nuestra Constitución se manejan estos derechos. Reyes de Francia al inicio de la Revolución. María Antonieta y el rey Luis XVI eran esposos y ambos hacían fiestas exageradamente lujosas, unas fiestas en donde gastaban demasiado, sin importarles que el pueblo estuviera en hambre, en miseria, en total desesperación por no tener ni siquiera para comida. 1792. El rey Luis XVI es encarcelado. En 1793, guillotinado junto con su esposa, y todos aquellos que estaban en contra de la revolución también fueron encarcelados y guillotinados. En 1794 se abolió la esclavitud en las colonias francesas, se instauró una educación laica, hubo matrimonio civil y se creó el divorcio. En 1799, Napoleón Bonaparte asumió el poder. Es llamada la época del terror cuando los revolucionarios integrados por el tercer estado empezaron a matar a todos aquellos que estaban en contra de la revolución. Todos los que defendían el antiguo régimen eran guillotinados, eran asesinados cortándoles la cabeza. Por eso es llamada la época del terror. Cuando Napoleón Bonaparte llega a Francia como emperador, casi de manera inmediata, en 1812, domina toda Europa. Recuerda que Napoleón llegó como emperador en 1799, pero para 1812 ya había dominado casi toda la parte de Europa y formaban el Imperio Napoleónico. En 1814, ejércitos enemigos invadieron Francia, provocando que Napoleón se desterrara. ¿Para qué? Pues se desterró básicamente para poder conservar su poder. En 1815 regresó al poder, pero fue derrotado por los ingleses en Waterloo, y de esta forma termina el reinado de Napoleón. Cierre. He puesto en el cierre líneas para que tú contestes de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra clase. La Revolución Francesa fue de... Aquí tienes que anotar los años, están al inicio. Tuvo ideas de la Ilustración. Recuerda que las ideas como la libertad, la soberanía, la democracia son dadas a causa de la
Ilustración. Gracias a ella, a la Revolución Francesa, se crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tiene principios básicos que son trascendentes a la actualidad, como, ¿los recuerdas? Los mencionamos durante la explicación. Y termina con... ¿Con qué terminó la Revolución Francesa? Ahí debes de anotarla. Al terminar sube al poder como emperador Napoleón Bonaparte.